Buenos días. El día de hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de uno de los descubrimientos más importantes de la biología moderna, la estructura del ADN, molécula que no solo es fundamental para la vida, sino que también ha revolucionado nuestra comprensión de la genética, la herencia y la evolución. Preparémonos para descubrir juntos cómo una serie de hallazgos científicos y avances tecnológicos convergieron para revelar el código de la vida. ¿Y tú sabes cómo se descubrió y para qué sirve conocer la estructura del ADN? Bueno, para ello nos acompaña el doctor Enrique Rudiño Piñera. Él es licenciado en química con especialidad en química de alimentos por la Universidad La Salle. Realizó su tesis de licenciatura en el Instituto de Química, también de la UNAM. Posteriormente realizó estudios de especialidad y maestría en biotecnología, ambos adscritos al grupo de cristalografía del Instituto de Química de la UNAM, siendo acreedor a la medalla Alfonso Caso. Realizó el doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, obteniendo el grado de doctor en el 2001. A finales del 2001 inicia su carrera como investigador asociado en el grupo del doctor Eduardo Orjales del IBT. De 2003 a 2004 realizó una estancia postdoctoral en el grupo de la doctora Elspeth Garman en el Departamento de Biofísica Molecular de la Universidad de Oxford, realizando posteriormente varias visitas como Visiting Science de la Royal Society. En 2009 fue nombrado líder académico del IBT de la UNAM, siendo desde entonces responsable del grupo de bioquímica estructural. Es investigador nacional nivel 3 e investigador titular C definitivo y PRIDE de la UNAM. De 2009 a 2013 es responsable de la unidad de docencia y formación de recursos humanos del IBT de la UNAM. Fue secretario académico y secretario del Consejo Interno del IBT. Y responsable del subcomité académico de Morelos del programa de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas de la UNAM de 2021 a 2023. Actualmente es responsable del comité de bioseguridad del IBT, vicepresidente del capítulo Morelos de Fundación UNAM y representante académico ante la Comisión Local de Seguridad y Protección Civil del IBT de la UNAM. En su labor científica, el doctor Rudiño se ha centrado en estudios de biología estructural de varias decenas de proteínas y es un especialista reconocido internacionalmente en el campo de la cristalografía de proteínas. Como especialista en la cristalografía, el doctor Rudiño es uno de los latinoamericanos con más coordenadas tridimensionales de proteínas y complejos proteicos y de proteínas con ligantes, activadores, inhibidores y sustratos determinados y depositados en el Protein Data Bank, el repositorio mundial de coordenadas tridimensionales de macromoléculas biológicas, con un poco más o menos de 150 depósitos en toda su carrera. Y bueno, doctor, tiene 83 artículos, infinidad de alumnos graduados tanto de doctorado, maestría y licenciatura. Le damos la bienvenida, doctor, y es todo suyo el foro. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en línea. Gracias por invertir un poquito de su tiempo en hablar de ciencia. Bueno, como ya dijeron, hoy vamos a hablar de estas dos preguntas que en realidad están viendo ahí. ¿Y tú sabes cómo se descubrió y para qué sirve conocer la estructura del ADN? Primero déjenme decirles cómo surgió un poco la invitación para esto. Yo ya conocía a las personas que organizan esta serie de pláticas, pero aparte nos seguimos en redes sociales. Y el 25 de abril pasado, que fue el día del DNA, en mis redes sociales yo subí este comentario. En el día del DNA, vale la pena recordar que las famosas fotos 51 y 52 de Rosalind Franklin son producto de una técnica llamada difracción de fibras y no de difracción de monocristales. La principal diferencia es que la técnica de difracción de fibras mide distancias repetidas en objetos ordenados a lo largo de un eje, mientras la segunda ve, dependiendo del orden del cristal, nubes electrónicas de átomos individuales. Es decir, por sí sola Franklin podría decir que el DNA era una molécula larga y ordenada. También podría decir que no solo había una forma en que se arreglaba, y sobre todo podía decir la distancia exacta de estas repeticiones, pero no podía saber dónde estaba cada átomo con respecto a otro. Es decir, que sin el modelo de Watson y Crick no hubiera
podido haber dicho algo más. Y estos últimos necesitaban los datos de Franklin para validar su modelo de manera experimental. Un lindo ejemplo de cómo el desarrollo de la ciencia es un evento colectivo. Lo demás ocurrido alrededor del caso dará para años de discusión sobre igualdad, inclusión y esta justicia, pero los hechos son los hechos. Chistoso, porque a partir de ese comentario, pues recibí la invitación para dar esta plática y otras más sobre el por qué decía lo que decía. Y lo que yo les quiero invitar es a una vista, no nada más de los hitos científicos que nos permiten ahora tener tanta certeza sobre cuál es la molécula que, que nos permite transmitir nuestros caracteres hereditarios entre generaciones, o que es el blanco de muchísimos tipos de enfermedades, o más allá, que sabemos exactamente las características atómicas de cómo está organizada, de qué tipo de interacciones tiene adentro y que la mantiene formada, sino que también es un viaje hacia cómo muchas de las actividades humanas, más bien todas las actividades humanas, tienen componentes sociales, componentes de desigualdad, componentes de mentiras repetidas muchas veces o incluso falsas verdades. Entonces, este va a ser un viaje no nada más para analizar los artículos originales que dieron lugar al conocimiento de la estructura del DNA, sino los problemas subyacentes que nos han llevado a la fecha a que cada vez que nosotros hagamos una conmemoración de la serie de artículos que dieron lugar a conocer al DNA como lo conocemos actualmente, pues también está mezclado sobre quejas bastante fundadas sobre equidad en ciencia, sobre problemas de género en ciencia, sobre falta de igualdad en oportunidades en ciencias. Entonces, este es un viaje que creo que para como universitarios o como si no lo somos, gente que nos interese en nuestro entorno, una vista pues bastante completa de lo interesante que es casi cualquier actividad humana. La primera que les quiero dejar muy claro es algo que dije en ese comentario, y es que de manera general, cuando tú piensas en materia interactuando con un tipo de luz que se llaman rayos X, que muchos de ustedes conocen porque son los mismos que utilizamos para sacarnos radiografías, pero con unos tipos de rayos X un poquito distintos. Las dos características distintas con relación a los que utilizamos para sacarnos una radiografía es que tienen una brillantez mayor. Eso quiere decir que tienen una cantidad más grande de fotones por unidad de área, por unidad de tiempo, que le estás poniendo a una muestra. De una manera, si gustan, coloquial, son muy intensos. Y la otra cosa es que cuando este tipo de luz interactúa con un objeto ordenado, y dentro de la definición de objetos ordenados en ciencia, la mayor se llaman cristales, que si ustedes piensan, no es lo que de repente coloquialmente cuando volteamos a ver una ventana decimos, mira, ahí están los cristales. No, esos son vidrios. Esos son otra forma en la que se arregla la materia y que podríamos definir más bien como líquidos sobreenfriados, porque tienen una estructura molecular más cercana a la de un líquido que a un sólido. Cuando hablo de un cristal, me estoy refiriendo específicamente a diamantes, a grafito, a cloruro de sodio, a azúcar. Son aquellos arreglos moleculares que tienen dos características principales: periodicidad y simetría. Cuando estos rayos X muy especiales que ya les describí interactúan con un cristal, se da lugar a un proceso que se llama difracción de monocristales. Lo que están viendo aquí en esta alegoría es el resultado de este experimento. Y sin ser muy especialistas, quiero que vean los detalles. Se ve una serie de puntos que tienen cierta simetría ahí, y esos puntos representan una serie de átomos que están en un plano del cristal, los cuales con un poquito de matemáticas, con muchas aproximaciones moleculares y conocimientos químicos, entre ellos el más importante es saber que cualquier átomo que tenga más electrones se ve mejor en un patrón de difracción que uno que no lo tenga. Podemos convertir esta bola de puntitos en mapas que nos describen dónde están los electrones de un átomo, y a partir de ahí, en moléculas tan complejas como la proteína, tan complejas como el ribosoma, que en este momento en cada una de sus células está llevando funciones de síntesis de otras proteínas,
y pues a partir de eso hacer muchas extrapolaciones sobre para qué funciona esa proteína, qué relación tiene su estructura con su función, cómo podemos generar medicamentos que bloqueen o aceleren la función de una enzima particular, cómo es el plegamiento, la forma en la que las proteínas se arreglan. Entonces, la difracción de rayos X es una técnica que utiliza rayos X, cristales, y se obtienen patrones de difracción complejos que lo que te van a dar lugar es al lugar exacto donde se encuentran cada uno de los átomos que conforman las moléculas de ese cristal. Esta técnica es la técnica reina de difracción de rayos X y es la que es responsable de aproximadamente el 80% de las estructuras tridimensionales descritas por la comunidad científica mundial, por la humanidad en los últimos 50 años. Estamos hablando de casi 200.000 estructuras tridimensionales. Hay otra técnica que se llama difracción de fibras, que es una prima hermana de la difracción de monocristales. En esa utiliza rayos X muy similares a la difracción de monocristales, pero en lugar de poner un cristal en el camino, pones una fibra. Y para que nos quede claro que es una fibra, me imagino que todos han tenido a la mano, es un cabello, o un hilo de rayón, o un hilo de nylon, y eso es una estructura que tiene un arreglo normalmente helicoidal alrededor de un eje y que cuando lo pones a difractar con rayos X da lugar a patrones de difracción de fibras que son los que están viendo aquí. Si los notan, tal vez para un ojo no entrenado, se parecen mucho a los de monocristales, pero aquí la gran diferencia es que si lo notan, usualmente en el eje donde va la fibra hay un eje de simetría. Todo lo que está de este lado es exactamente igual de lo que está del otro lado. Y hay otra diferencia fundamental. Los puntitos de las difracciones de fibras no representan átomos individuales, sino distancias repetidas en la fibra. Entonces, en resumen, mientras cuando tú difractas un cristal con rayos X obtienes la posición exacta de los átomos, cuando tú difractas con rayos X una fibra, lo que obtienes es las distancias que esta fibra tiene, pero no las posiciones de los átomos. Conociendo esto y aclarando este detalle técnico, vamos a avanzar a nada más esta definición general. Si ustedes ven un patrón de difracción como este, viene de un cristal. Si ustedes ven un patrón de difracción más parecido a este, viene de una fibra. Si ustedes ven un patrón de difracción como este, viene de muchos cristales chiquititos arreglados. Si alguien de la audiencia le sabe a trabajo en aduanas, por ejemplo, cuando tú recibes un polvo que el importador te dice que es talco y tú quieres saber si es talco o tiene alguna sustancia prohibida, diluida, tú lo que haces es otra técnica que se llama difracción de cristales o de polvos, en los cuales obtienes estos últimos patrones de difracción y el lugar donde se encuentra cada uno de los círculos te va a representar una huella digital de las moléculas que conforman ese polvo. Y de esa manera, en cualquier aduana, pueden saber si lo que tú estás importando es talco o es talco con cocaína al 10%, por ejemplo. Entonces, si ahí se dan cuenta, los rayos X son muy poderosos, pero dependiendo las muestras que tengas, son el tipo de técnica que utilizas, pero también el tipo de información que obtienes a partir de esa técnica. Cuando actualmente pensamos en DNA, ya tenemos un concepto bastante entrenado. La gran mayoría de nosotros oyó hablar de que el DNA era una fibra con una hélice doble, probablemente desde la primaria, tal vez con más o menor conciencia, pero la hemos visto muchas veces. En representaciones como esta de la izquierda, donde ven todas las moléculas que conforman a un corte longitudinal transversal de Escherichia coli, una de las bacterias más utilizadas en microbiología en la mayoría de los laboratorios en todo el mundo, ven que cerca del centro de esa célula hay estos arreglos helicoidales de estas moleculitas amarillas en esta representación que son el DNA. O acá en una enzima que es una proteína que está ahí representada en azul, que necesita ser enrollada con el DNA que ahí está representado en el color amarillo, ustedes ven la interacción de la típica hebra de DNA, la doble hélice, rodeando a una proteína para poderse empaquetar. Si ustedes ven en esta parte, estoy separando la parte que es proteína
de la parte que es DNA. Entonces, actualmente conocemos muchas cosas o asumimos que muchas cosas del DNA. La primera, vean a la izquierda, es una doble hélice, tiene características particulares como que en las repeticiones de las hélices en inglés esto le llaman major group y en esto minor group. Sabemos que la distancia entre pares de nucleótidos en la hélice es más o menos 0,34 nanómetros, que los fosfatos se encuentran hacia afuera, que los azúcares se encuentran en intermedio, que los nucleótidos se encuentran en el centro, que hay una relación entre siempre guaninas y citosinas que se unen por medio de puentes de hidrógeno, adeninas con timinas. Del otro lado, o sea, hay una dirección siempre GCAT. Sabemos que una vuelta completa ocurre en 3,4 nanómetros. Sabemos que el ancho de la hélice es más o menos de 2 nanómetros. Es decir, hay muchísima información que ya sabemos tanto de las características como de la geometría y de las características de repetición del DNA. Sabemos mucho más sobre que la unión adenina-timina solamente se establece con 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina-citosina son con 3 puentes de hidrógeno. Entonces, en este momento, tenemos un cúmulo de información colectiva de cientos o tal vez miles, cientos de grupos, miles de investigadores que han trabajado durante los últimos 70 años o más en conocer las características muy particulares de estas moléculas. Pero ¿cómo dimos el salto de saber que el DNA o los componentes de los ácidos nucleicos que se llaman bases nitrogenadas, este, se conocieron y cómo ese cúmulo de informaciones que ahorita les lancé de golpe, podemos saber con la certeza que la sabemos actualmente que ocurre? Pues la primera es, tal vez para arrancar esta discusión ya en el tema de cómo se descubrió, es que en el año de 1962 el premio Nobel de Fisiología, que a veces también se le llama Premio Nobel de Medicina, se le otorgó a Francis Harry Compton Crick, a James Dewey Watson y a Maurice Hugh Frederick Wilkins por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su relevancia en la transferencia de información de la materia viva. Hay dos cosas que tienen que tener también en mente. La primera, el premio Nobel es el premio máximo que se otorga a un descubrimiento científico, pero al mismo tiempo es un premio que ha sido sujeto a escrutinio y hay faltas de representación producto de grupos humanos, producto pues de que los científicos somos, o la organización científica somos un espejo de las sociedades humanas. ¿A qué voy con esas diferencias? La primera, si ustedes vieran la cantidad de varones heterosexuales que han recibido este premio, son la gran mayoría. La minoría han sido mujeres. Ha habido muchos periodos en los cuales era anecdótico el que una mujer recibiera un premio Nobel. Si lo graficaran desde la primera vez que se entregó el premio Nobel hasta actualmente, verían que cada vez grupos como gente de raza negra, mujeres o mujeres de las minorías sexuales o de decisión de género empiezan a aparecer más frecuentemente. Entonces es un grupo que es un reflejo de los problemas de la sociedad. El otro detalle que deben de saber es que desde su institución, desde que se instituyó el premio Nobel, recuerden que fue a través de el dinero que había ganado Alfred Nobel vendiendo un producto de investigación que terminó desarrollando a la dinamita y sabiendo que la dinamita no nada más se había utilizado para cuestiones como extraer minerales de minas, sino en armas, que él decide que mucho de sus ganancias iba a formar una fundación que él iba a premiar a los científicos. Ese es el premio Nobel y de ahí viene el dinero para otorgar el premio Nobel a los que lo logran, a los que lo ganan. Pero la otra cosa que él instituyó es que no se podía entregar el premio Nobel a una persona que hubiera fallecido antes de la entrega del premio Nobel. Ese es un dato muy importante que después les va a hacer sentido. Cuando tú te pones a pensar, todas las personas que recibieron el premio Nobel en 1962 son gente realmente impresionantes. John Steinbeck es un literato que si un día tienen tiempo lean sus libros y es algo muy interesante. O Lev Landau, que fue un físico que trabajó en química de partículas, física de partículas. Pero se ponen a ver quiénes fueron los que recibieron en ese mismo premio Nobel, los premios Nobel de Química, Medicina y la Paz. Max Perutz y John Kendrew fueron las personas que realmente eh, desarrollaron la técnica
difracción de rayos X con monocristales, que hace unos minutos les traté de explicar a vuelo de pájaro. Entonces, ellos recibieron el premio Nobel por haber desarrollado esa técnica, John Kendrew en particular, y Max Perutz también, porque a la vez que desarrollaron esa técnica, determinaron la estructura de dos moléculas fundamentales para el conocimiento de la estructura de las proteínas, que eran la mioglobina y la lisocima. El premio Nobel de Medicina ya se los había platicado, Watson, Crick y Wilkins. Y Linus Pauling, una persona que va a aparecer en esta plática al menos un par de veces más, se ganó el premio Nobel de la Paz, porque si bien era un químico muy famoso, que es uno de las pocas personas que ha ganado dos veces el premio Nobel, la otra vez que lo ganó por sus estudios sobre los enlaces químicos, aquí lo gana por su activismo a favor de prohibir las armas nucleares. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí en la foto es a Wilkins, Perutz, Crick, Steinbeck, Watson y Kendall. Ahí van a empezar a ver muchas cosas que ocurren, no nada más en los Nobel, sino en muchas organizaciones humanas en las cuales pasan por institutos científicos. Algo que tienen en común esas personas, por supuesto, es que ganaron el premio Nobel, pero otra que les podría decir es que tanto Crick, Watson y Kendall fueron estudiantes de Perutz. Entonces ahí ven muchas relaciones que se empiezan a ver por ese lado. Ahora, James D. Watson, es una persona compleja y con muchas dimensiones. Una de las primeras críticas que se le hizo fue que cuando tuvo el discurso de recepción del premio Nobel, agradeció a muchas personas, pero no a muchas otras que habían sido fundamentales para validar el modelo que había propuesto Watson y Crick. Particularmente, no habló de Rosalind Franklin. Tenía como una situación extraña en la cual como que solamente pareciera que si eras hombre y si eras su amigo, podían hablar de él. Otro problema que tuvo es que ha vivido mucho tiempo. Él sigue vivo, creo que tiene 98 años, pero ha sido objeto de una cantidad de escándalos por sus comentarios. Por ejemplo, en 2007, para una entrevista al periódico británico Times, dijo que él era pesimista respecto al futuro de África, debido a que todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos, cuando todas las pruebas indican que en realidad no es así. Ese comentario tuvo repercusiones muy fuertes, entre ellas que en un laboratorio donde él tenía una adscripción especial, que era Cold Spring Harbor en Nueva York, retiraron su fotografía de todos los salones especiales y le quitaron la membresía. El escándalo fue tan grande que tuvo que dar una disculpa, y su disculpa fue una joya, porque la disculpa fue, bueno, en realidad mi declaración que están leyendo ustedes en este momento, pues fue un poco exagerada, porque en realidad no hay una fundamentación científica para ella, pero confío que pronto la habrá. Entonces ahí se van dando cuenta del detalle. En 2014, Watson subastó su medalla Nobel, y hizo una declaración diciendo que iba a dedicar parte de las ganancias de haber subastado su medalla para financiar proyectos. Y dijo específicamente, estoy deseando hacer más regalos filantrópicos al laboratorio Cold Spring Harbor, la Universidad de Chicago y la Clark College de Cambridge, y así seguir contribuyendo a que el mundo académico continúe siendo un ambiente donde prevalezcan las grandes ideas y la decencia. Es muy interesante que utilizara esa palabra en particular, porque en realidad parte de las ganancias las utilizó para hacer donaciones e intentar que estas instituciones le regresaran los nombres de auditorios y sus fotos en lugares particulares de esas instituciones que habían retirado a partir de sus declaraciones racistas de 2007. Y la otra es que estableció un fondo de becas que extrañamente se otorgó a estudiantes que se ha mostrado que cumplen tres características particulares. Son blancos, son heterosexuales y son cristianos. Entonces es una cosa muy particular de Watson. Otra más fue eso que ven a la izquierda. Él reactivó una polémica sobre la normalidad o no de la homosexualidad, ya que él volvió a declarar en un periódico que debía dejarse a los padres eh, saber en el momento del embarazo si el producto del embarazo iba a ser homosexual para que pudieran decidir si lo abortaban o no. El detalle más fino es que él decía
que debía de haber algunos o un gen particular que diera lugar a la homosexualidad. Él era perfectamente, él estaba con la idea de que la homosexualidad era una enfermedad y que era un derecho de los padres saber si valió o no la pena abortar a un hijo homosexual, lo cual se imaginarán los escándalos. Entonces, si ustedes ven, pues Watson, sobre todo en su etapa ya senil, pues ha dado muestras muy claras de homofobia, de racismo, de clasismo, pero interesantemente esto no nada más ocurrió en su etapa senil. Por ejemplo, ya hablando de los tiempos cercanos al descubrimiento o a la propuesta del DNA, Franklin escribió un libro que era sobre la doble hélice, que era como su viaje personal de lo que él consideraba que había sido importante para haber descubierto la estructura del DNA, y hay varias ocasiones en que se refiere a Rosalind Franklin. Hay tres particulares que son interesantísimas. Una dice, refiriéndose a Franklin, que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. No diciéndolo directamente, pero haciendo pensar que era porque una feminista debía de ser estudiada en un laboratorio más que dirigir un laboratorio. También dijo que Rosalind Franklin era una mujer agresiva y belicosa que ocultaba sus datos, todo a partir de que en una visita que hizo Watson al King's College, donde en aquel momento estaba Franklin, y por muchos amigos él sabía lo que estaba trabajando Rosalind Franklin, entre ellos por el hecho de que Perutz le había dado un informe que estaba evaluando sobre el trabajo de Watson sobre el trabajo de Franklin, y se lo había filtrado a Watson. Él llegó directamente al laboratorio de Rosalind, abordó al primer estudiante que vio y le pidió o exigió que le enseñara sus datos experimentales. Cuando Franklin se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, dice, según las memorias de ella, que se escribieron, que lo invitó amablemente a salir de la puerta del laboratorio y cerró la puerta en sus narices. Desde ahí, la mujer agresiva y belicosa que recordaba a Watson. O también Watson dijo que una cosa que le recordaba era que, refiriéndose a Franklin, es que nunca usaba lápiz labial para contrastar su pelo negro. Otro dato interesante, y no nada más del ambiente o de las opiniones que aquí podríamos clasificar en un lenguaje actual como un tanto homocéntricas o hasta machistas de la forma de pensar de Watson, que paréntesis, era algo que ocurría muy constantemente en la sociedad donde él vivía. Recuerden que en 1953 Watson tenía 25 años. Era una persona brillante en el punto de vista científica, pero con una madurez incipiente todavía en la parte humana. Si ven las declaraciones en su parte senil, pues es producto de su época con un montón de prejuicios. En abril de 1953, Franklin se cambió del King's College, donde había hecho muchos de los descubrimientos que vamos a ver ahorita, y se cambió a la Universidad de Birkbeck, también en Londres. La razón principal de este cambio fue que Franklin empezó a hacer activismo, porque en el King's College, como en muchas instituciones inglesas, hay una, digámoslo así, un salón de descansos en el cual solamente los profesores, y recuerden que en el mundo anglófono, un profesor no es como lo usamos en español, que podría ser un maestro, sino un profesor es un investigador consolidado que es líder de un grupo. Pues en ese salón, en el King's College en 1950, una mujer no podía entrar. Entonces, ella siendo organizativamente un profesor, no tenía acceso a la sala de los profesores, y esa fue la razón por la cual se cambió. Entonces, no es nada más que Watson tuviera las opiniones, era un mundo que tenía ese tipo de opiniones con respecto al trabajo de las mujeres. Ahora, viendo en cuanto a hitos científicos, de 1869 a 53 hubo muchas cosas interesantes, pero voy a resumir en cuatro que ocurrieron. En 1869, Johann Friedrich Michel estaba trabajando con células blancas y estaba separando fragmentos celulares por centrifugación. Y uno de los fragmentos celulares que él creía que eran proteínas, cuando hizo el análisis químico, vio que tenía una cantidad muy alta de iones fosfato. Él le llamó nucleína.
lo que acababa de descubrir en realidad eran a los ácidos nucleicos. En 1919, Phoebus Leven trabajó con unas moléculas individuales fusionadas con azúcares y fusionadas a fosfatos, nucleósidos y nucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. Y también empezó a decir que cuando ese azúcar cambiaba por la presencia o ausencia de un átomo, podía cambiarse a ser un azúcar ribosa o desoxirribosa. Entonces, en realidad lo que estaba viendo eran las bases moleculares tanto del DNA como del RNA a nivel de moléculas individuales que dan lugar a los polímeros que son el DNA y el RNA. En 1944, Avery, McLeod y McCarthy encontraron en estudios en bacterias que si tú afectabas la parte de la bacteria que contenía a los ácidos nucleicos, afectabas la capacidad que tuvieran de tener progenie. Entonces, ellos empezaron a decir que esa molécula, la nucleína de Mischer, los ácidos nucleicos que ya se les empezaron a llamar después, porque siempre se encontraban en el núcleo de las células, pues en realidad tenían que ver algo con la información genética. En 1950, Erwin Chargaff encuentra el apareo de los nucleótidos, tanto del DNA como del RNA, y los establece perfectamente, adenina con timina, citosina con guanina en el DNA. Y en 1953 aparecieron muchas cosas. Llegamos a 1953. Las hostilidades, una forma coloquial de decir, la bola de artículos que fue un hito que empezaron a aparecer, fueron dos artículos de Linus Pauling. Es interesante porque Linus Pauling publicó dos artículos casi al mismo tiempo, uno en Nature y uno en Proceedings del National Academy of Sciences de Estados Unidos. Tienen que recordar que en 1953 no había internet, no era tan fácil que por correo electrónico nos pasáramos las publicaciones de otros. Las publicaciones se imprimían en papel, llegaban a las bibliotecas, y si tú querías que tus colegas supieran de ella, tenías que o imprimir copias de ella y mandarlas por correo, e imagínense lo que tardaba el correo en llegar entre Europa y Estados Unidos o entre Asia y cualquier otro lado del mundo. Entonces, lo que hizo en realidad Linus Pauling fue publicar dos notas en una revista europea y en una revista de Estados Unidos para dar sus descubrimientos o su propuesta a un público muy amplio. Esta es la primera. Este es el artículo, comilla, comilla, de febrero 21 de 1953 que apareció en Nature. El artículo en realidad es una nota. En esa nota dice, se llama estructura del ácido nucleico, de ácidos nucleicos. Hemos formulado una estructura para los ácidos nucleicos que es compatible con las principales características de los diagramas de rayos X y con los principios básicos de molécula estructural. La estructura involucra tres cadenas helicoidales de polinucleótidos interunidas o unidas entre ellas. Cada cadena que está formada por un fosfato, en grupos diéster, y unida a un azúcar, a dos tipos de azúcar, con uniones 3', 5', tiene aproximadamente 24 nucleótidos residuos en cada 7 vueltas de la hélice. El grupo fosfato está empacado en el centro, en el eje de la molécula, con los anillos de pentosa, con los azúcares alrededor, y las bases de purinas y pirimidinas proyectadas radialmente, en un plano que es aproximadamente perpendicular al eje de la fibra. Una descripción detallada de la estructura aparecerá en PNAS en su lanzamiento de febrero de 1953. Entonces, si lo ven, el artículo de Nature es en realidad una nota que hace una mega resumen de lo que él dice que acaba de encontrar y te dice que busques el PNAS también de febrero de 1953 para sacar más datos. Lo chistoso es que mucha gente sigue citando este artículo. Este artículo tiene miles de citas, cuando en realidad es una nota más que una. En 1951, los dos autores de este artículo, Pauling y Corey, determinaron la estructura de las hélices alfa y las láminas beta en proteínas. Así de importantes eran. Y en 1954, Pauling va a ganar el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre enlaces químicos y lo va a volver a ganar en 62 por el Premio Nobel de la Paz. Este es el artículo del PNAS. Es un artículo que los que
estamos estudiando o nos dedicamos a la ciencia, estamos más acostumbrados a ver. Son 15 cuartillas, pero esta parte es el resumen de todo. Los ácidos nucleicos son constituyentes de los organismos vivos. Son comparables en importancia a las proteínas. Hay evidencia de que están involucrados en los procesos de división celular y crecimiento, que ellos participan en la transmisión de caracteres hereditarios y que son importantes constituyentes de los virus. Un conocimiento de la estructura molecular de los ácidos nucleicos será de gran valor en el esfuerzo de entender los fundamentos, los fenómenos fundamentales de la vida. Ahora hemos formulado una estructura promisoria de ácidos nucleicos, haciendo uso de principios básicos de la estructura molecular y de la información a nuestra mano sobre los ácidos nucleicos. La estructura no es vaga, es predicha precisamente. Las coordenadas atómicas de los principales átomos se encuentran en la tabla 1. Esta es la primera descripción precisa de la estructura de los ácidos nucleicos que ha sido sugerida por cualquier investigador. La estructura toma en cuenta algunas de las características de las fotografías de rayos X. Se refiere principalmente a difracción de fibras, pero los cálculos de intensidades detalladas no han sido hechos y la estructura no puede ser considerada de haber sido probada de ser correcta. Ese detallito, esas últimas 3 líneas, para un público que no sea especialista en difracción de rayos X, básicamente está diciendo que en ese momento las técnicas de difracción se estaban desarrollando. No se habían desarrollado muchas de las matemáticas para poder convertir los diagramas de difracción en distancias o en posición atómica. Entonces, cuando dice que los cálculos detallados de intensidad no han sido realizados, es que ni siquiera existían las matemáticas para poderlo hacer. Había muchas discusiones de cómo se pudiera hacer. De hecho, si recuerdan, cuando les mostré quiénes se ganaron el premio Nobel en 62, los que se lo ganaron en química fueron parte de los que hicieron ese detalle que le impidió a Pauling poder haber hecho ese detalle técnico que hubiera sido crucial para darse cuenta que su predicción o su propuesta de cómo era la estructura del DNA, que es esta, de su propio artículo, estaba absolutamente equivocada. Solo para los que no le agarren la onda de cómo está viendo su arreglo helicoidal de DNA desde arriba. Los fosfatos deberían de venir en el centro, los azúcares se encuentran en estas partes y las bases púricas o pirimídicas estarían proyectadas hasta acá. Si esto se lo enseñaras a un alumno de licenciatura, se reiría en tu cara. Hay muchas cosas que químicamente son complicadísimas del modelo de Pauling y Cori. Y es en particular el hecho de que aquí estarías concentrando fosfatos que tienen cargas negativas. Y para poder estabilizar un cúmulo de cargas negativas en el centro de una estructura ordenada, Linus Pauling y Cori tuvieron que hacer malabares químicos. Eso se ha probado ya después que es absolutamente inestable y posible de que ocurriera. Tiene muchos otros problemas, porque al estar expuesto a las bases púricas y pirimídicas, no queda claro cómo es que esto pudiera estar transmitiendo información genética de generación a generación celular. Bueno, esos artículos, y de hecho, los documentos en construcción de ese artículo de Pauling llegaron a Watson y Crick desde octubre de 1952. Es decir, Watson y Crick tenían comunicación directa con Pauling y él les pasaba sus artículos incluso en preparación. También los cristalógrafos liderados por Perutz también intercambiaban información con Watson y Crick. Entonces, una cosa que era muy interesante es que Watson y Crick tenían muchas ligas de amistad que les permitían conocer información antes siquiera que fuera publicada. En 25 de abril de 1953 apareció el volumen 171, issue 4356 de Nature. Lo que están viendo a la izquierda es la carátula de ese Nature. El Nature de aquella época era un poquito distinto al de ahora. Era más una revista en la que los científicos se platicaban desde equipos, resúmenes de libros, invitaciones a conferencias, obituarios de científicos que habían muerto. Y en toda esa revista solamente hay 5 artículos científicos que van a ver ahí citados. Otra cosa interesante de cómo somos los humanos es que tú puedes encontrar
la versión original de Nature del 25 de abril de 1953 en Internet si pagas 6,000 euros por cada una de ellas. Entonces existe un mercado incluso a las cosas relativas al descubrimiento del DNA en poblaciones que no necesariamente son científicas. Ahora, si volteamos a ver de esos 5 artículos que aparecieron en ese issue, en ese volumen de Nature el 25 de abril de 1953, resaltan 3 artículos. El primero, Molecular Structure of Nucleic Acids, Structure of Deoxyribose Nucleic Acid, y el segundo, que si notan los nombres son muy parecidos, son el primero el artículo de Watson y Crick y el segundo el artículo de Wilkins, Stokes y Wilson. El tercer artículo en línea es configuración molecular del timonucleato de sodio. De entrada el nombre es menos pretencioso que los otros dos y este es un artículo de Rosalind Franklin y Ryan Gosling. ¿Quién es Ryan Gosling? El estudiante de doctorado de Rosalind Franklin. Cosas interesantes. Los artículos de Nature, que sigue siendo una de las revistas más prestigiosas de la ciencia a nivel mundial, pues divide a varios de sus artículos en milestones, en artículos que han sido cruciales para el desarrollo de la ciencia. Y uno de ellos es el de arriba, lo pone como milestone en física, y el segundo como milestone en cristalografía. Interesantemente, el de Rosalind Franklin no lo logra. Cuando vemos en citas y en accesos de PDF, vean las diferencias. El primero tiene 8,670 citas y casi 210,000 accesos al PDF, mientras los otros tienen un número mucho más bajo. Si lo notan, los dos siguientes artículos tienen casi un equiparable número de citas y algo similar en el número de accesos a PDF. Si esto lo hubiéramos graficado en tiempo y antes de que empezaran a ver los movimientos feministas de los últimos años, el menos citado era el de Franklin y Gosling. Tiene dos problemas, el título y el hecho de que es el artículo más técnico de los 3 que están ahí. Ahora, vamos a ver, abuelo de pájaro, esos 3 artículos. Este es el primero. Este es el artículo fundamental de Watson y Crick. Empieza en esta cuartilla aquí y termina en esta cuartilla acá. Si hubieran movido un poco el registro de las cuartillas, querría decir que el artículo fundamental de la estructura o de la propuesta de la estructura del DNA tiene una cuartilla en la revista. Hay muchas cosas que pueden ver de ella. Por ejemplo, en el artículo dicen, queremos sugerir la estructura de una sal de DNA. Esta estructura tiene características nuevas que son de considerable interés biológico. Una estructura del ácido nucleico ha sido propuesta por Pauline Corey, lo que acabamos de ver. Ellos amablemente nos dieron su manuscrito antes de ser publicado. Su modelo consiste en 3 cadenas de DNA con los fosfatos cerca del eje de la fibra y las bases en la superficie. En nuestra opinión, esta estructura no es satisfactoria por 2 razones. Entonces, arrancan diciendo por qué la estructura de Pauling Corey está mal. Más abajo dice, otra estructura de 3 cadenas también ha sido sugerida por Fraser, que es un investigador noruego y que ellos marcan como en prensa. En su modelo, los fosfatos se encuentran en la parte externa y las bases en el interior, unidas por medio de puentes de hidrógeno, características que el modelo de Watson y Crick también tenían. Esta estructura fue descrita de una manera muy pobre, por lo que no vamos a hacer mayor comentario de ella. Aquí es una parte muy interesante, porque en realidad ese artículo nunca se mandó a prensa, se publicó 10 años después de lo que ellos mencionan, y ellos tuvieron acceso a él porque un amigo suyo fue a una conferencia a la universidad donde Fraser trabajaba y les mandó un telegrama diciendo lo que decía. Le escribieron y le dijeron, no publiques tu artículo, porque nosotros de hecho le vamos a tirar al artículo de Pauling. Entonces, para que quede que tú también lo habías pensado, vamos a hacer una nota tuya en nuestro artículo. Lo que Fraser no sabía es que iban a decir que la estructura de Fraser estaba descrita rather ill-defined, and for this reason we shall not comment on it. Básicamente estaban diciendo que su estructura no valía la pena ni siquiera ser comentada. En la estructura dicen muchas cosas. Dicen que la estructura tiene que tener los fosfatos en el centro, en el exterior, que los azúcares van en el intermedio y que el centro debe de tener las bases púricas y pirimidínicas en una organización perfecta en la que adeninas van con ACs y en el registro que les había platicado. Otra cosa interesante es que la única figura del artículo es la que ven allá a la izquierda. Esta la hizo la esposa
de Watson, cuando él le platicó cómo era su modelo. Entonces, esta figura en realidad no la hizo un científico, la hizo la pareja de uno de los científicos. Este es Sven Furberg, el que les había platicado hace ratito, y el cual le dijeron, mejor no publiques tu estructura, que tenía muchas locuras. Entre ellas es que, a diferencia de la de Linus Pauling, que decía que había 3 hebras de DNA enrolladas, él decía que había 8. Lo único que tenía a favor es que los fosfatos iban para afuera y las bases al centro. Bueno, más adelante, en el artículo de Watson y Crick, dicen que las nuevas características de la estructura es la manera en la que dos cadenas se mantienen juntas por medio de las bases de purinas y pirimidinas. Los planos de las bases son perpendiculares al eje de las fibras. Ellos están unidos en pares por medio de puentes de hidrógeno. Eh, una, uno de los pares debe de ser purina y el otro debe de ser pirimidina. Y también te dice que si una purina y una pirimidina se encuentran aquí, la vuelta de la hélice va a ser tanta que 6 arriba van a volver a tener en la misma posición equivalente. Todo eso es la descripción de lo que sabemos actualmente, que es la estructura del DNA. Dicen más adelante, en otras palabras, si la adenina forma un miembro del par, del otro lado debe de haber una timina. Similarmente pasa con la guanina y la citosina. La secuencia de las bases en una cadena no aparece tener restricciones de ninguna manera. Sin embargo, si uno de los pares se conoce, el otro se puede automáticamente determinar. Quiero que noten que el artículo es muy corto. Ya vamos llegando al final y solamente están describiendo propuestas. No están dando ningún dato experimental para sustentar su propuesta. Hasta esta parte. Los datos previamente publicados de rayos X de ácidos nucleicos son insuficientes para probar rigurosamente nuestra estructura. Hasta lo que podemos decir son muy difícilmente compatibles con nuestro modelo, se refiere a su modelo, es difícilmente compatible con datos experimentales, se refiere a publicados, por lo que debe de ser considerada como no probada hasta que sea corroborada con datos exactos, y se refiere a datos experimentales. Nosotros eh, no sabíamos de los detalles de los resultados que se presentarán sobre esta estructura y que son datos experimentales y más bien, ellos se basaban en datos previamente, perdón, publicados y en restricciones consideradas por ellos, entre ellos argumentos estereoquímicos. Los detalles de la estructura, incluyendo lo que tuvimos que asumir para construirla, junto con un set de coordenadas para cada uno de los átomos, se publicará próximamente. De hecho, se publicó un año después. Estamos en deuda con Jerry Donahue por comentarios y críticas. También le agradecen a Wilkins, a Franklin y a sus colaboradores del King College porque les compartieron información. Ojo, esto tira el hecho de que pensáramos que ellos no sabían que los otros tenían información de ellos. Entonces, la idea de que Franklin no sabía que Watson y Crick tenían sus datos experimentales se cae a tierra cuando leen esta parte. La otra es, vean, por favor, cualquiera que haya visto un artículo científico actualmente, volteen a ver el número de citas que aparece en el, ¿cómo se llama? En el artículo. Vamos a ver el segundo artículo, el de Wilkins. Les voy a decir el resumen del segundo artículo. Ese sí muestra datos experimentales para confirmar algo. Y el dato experimental es lo que están viendo ahí. Es un patrón de difracción de fibras, de una fibra de DNA de una calidad muy baja. Pero él, en este artículo, sí hace una cosa muy interesante. Hace muchas de las descripciones sobre la importancia biológica del conocimiento, del descubrimiento. Mientras que las propiedades biológicas de los ácidos nucleicos sugieren una estructura conteniendo una gran complejidad, los estudios de difracción de rayos X descritos aquí, y también cita otro de Asbury que se había publicado antes, muestran que la configuración molecular de las bases es de una gran simplicidad. El propósito de esta comunicación es describir de una manera preliminar, y ojo que lo dice desde el principio, algunas de las evidencias experimentales para que las cadenas de polinucleótidos se configuren teniendo una estructura helicoidal y existiendo en una forma natural,
no nada más, se refiere a que no nada más existe en los experimentos en laboratorio, sino que también esta configuración la debe de tener en la naturaleza. Algo que debe de ser tomado en cuenta, muchas consideraciones que también se van a publicar cortamente. Es decir, los dos artículos dicen que se apuraron en dar las principales características sin detalle porque en mexicano no querían que les comieran el mandado. Más adelante dice cosas como que eh, una estructura paracristalina orientada de ácidos nucleicos, la estructura B del próximo artículo de Franklin y Gosling, da un diagrama de fibras, que en realidad lo que están queriendo decir es mejor que el de ellos, que va a decir básicamente lo mismo. Entonces, de una manera muy purista, la diferencia entre este artículo y el que sigue, que ahorita vamos a ver muy rápidamente, es que el de Franklin tenía mejores datos experimentales que este. Empieza a hablar sobre difracción de hélices, ha sido mostrado datos no publicados de Stokes, que como ven también otro científico antes de publicar les dio información, muestra que la distribución de intensidades en el patrón de difracción, que es un patrón de difracción de fibras, tiene una serie de puntos igualmente espaciados a lo largo de una hélice que cumpliría una función que le llaman los cuadrados de base. El resto se mete a las matemáticas para decir que el análisis de ese patrón de difracción básicamente es explicable si el modelo de Watson y Crick se utiliza para explicarlo. Hace una interpretación en la cual, en la segunda parte de este párrafo que subrayé en azul, dice, las reflexiones fuertes a nivel ecuatorial a 17 angstrom sugieren que las hélices tienen un diámetro máximo de 20 angstrom y que están empacadas hexagonalmente en una línea de interpenetración. También dice más adelante que la repetición de esa hélice ocurre cada 34 angstroms, que son números que ya sabemos que existen. Lo interesante es que él, con base a su patrón de difracción de fibras, empezó a dar números a partir de ellos. Más adelante, dice otra cosa bien interesante. Dice eh, que deben de marcar muy importantemente que hay una fotografía de nuestros colegas Franklin y Gosling que sacaron ácidos nucleicos de timo que tiene mucho mayor calidad de la de ellos. Debe de resaltarse que algunas de las discusiones que tenemos en este artículo no carecen de ambigüedad, pero en general parece que tienen que son eh, acordes razonablemente entre nuestros datos experimentales y el modelo que amablemente Watson y Crick nos dieron. Entonces, quiero decir que ellos estaban en pleno contacto con Watson y Crick y sabían que el modelo de Watson y Crick era un modelo que no tenía un sustento experimental, sino más bien un cúmulo de análisis del trabajo de otros, iba a ser sustentado con el dato experimental de ellos. Hace muchas cosas muy padres como extrapolaciones con respecto a la importancia biológica, con datos que se estaban descubriendo en las cabezas de los espermatozoides, en los bacteriófagos, o en principio de transformación celular, lo cual ahora ya es muy normal en los artículos científicos. Entonces, que en el campo de la bioquímica o la transformación de bacterias u otro tipo de organismos. Entonces, básicamente, lo interesante de este artículo es que se va fuera de la caja y empieza a hacer extrapolaciones de ser cierto lo que ellos proponían en el artículo. También le agradece a muchas gentes, entre ellos a Chargaff, a Sinner, a Butler, a Watson, a Smith, a Hamilton, a White, a Wyatt, a Watson, a Franklin, a Gosling. O sea, se nota que tuvieron una correspondencia muy nutrida entre ellos y que de hecho hay por ahí unos datos que hacen ver que ellos se referían los artículos de los otros para hacer más rápido también la aparición. El último artículo es el de Gosling y Franklin. El de Gosling y Franklin muestra esta, que es la famosa figura 1, figura 51 de Rosalind Franklin, que si lo notaron, la única diferencia es que tiene más calidad metodológica que la del artículo anterior. Hay una cosa que sí tenía Rosalind Franklin, es que ella era muy clavada en las cuestiones técnicas. Ella misma desarmaba sus equipos de rayos X y hacía modificaciones para mejorar la calidad de sus datos. De hecho, Rosalind Franklin se le diagnostica cáncer de ovario en 56 y muere en 58.
Y hay muchas personas que especulan que su interés extremo en mejorar las fuentes de rayos X para obtener patrones de difracción de fibras de la calidad de su artículo, pues le expusieron a muchas dosis de radiación que después dieron lugar a que muriera muy joven. Entonces, este último artículo, el Molecular Configuration of Sodium Inmunucleato, es interesantísimo. Primero, es muy técnico. Ella muestra en una primera etapa que ella logró obtener dos tipos de fibras de DNA, dependiendo de la cantidad de humedad que tuvieran. Muchos de los que están aquí trabajando o estudiando en carreras o en posgrados cercanos a la bioquímica saben que el DNA no nada más tiene una configuración, la típica del modelo de Watson y Crick, tiene varias, al menos tres. Y entonces desde el principio, una de las cosas interesantes es que dependiendo la humedad, ella había encontrado no nada más la organización de DNA de Watson y Crick, sino otra que todavía no se sabía que existía. Ella dice que el diagrama de rayos X de la estructura B, que es la que pone en su fotografía, muestra de una manera muy impresionante características que son correspondientes a estructuras helicoidales, que habían sido primeramente trabajado en el laboratorio donde estaba por Stokes con datos que no había publicado, y por Crick, Cochrane y Vann, que habían intentado hacer datos experimentales para saber o probar si su modelo helicoidal era cierto. Stokes y Wilkins fueron los primeros en proponer esta estructura en ácidos nucleicos como resultado de estudios directos en fibras de ácidos nucleicos. A pesar de que la estructura helicoidal del DNA había sido sugerida por Forrest, ella no usa el impress de Watson y Crick, sino que simplemente eh, hace referencia a la tesis doctoral de Forberg, en la que ya hablaba de la estructura helicoidal del DNA. Este, Mientras que la evidencia de rayos X no puede al momento presente ser tomada como una prueba directa de que la estructura realmente es helicoidal, otras consideraciones discutidas aquí hacen que la existencia de una estructura helicoidal del DNA sea altamente probable. Es cuidadosa, como buen científico, de decir que puede decir y que no puede decir. Ahí está la famosa foto 51. Ella dice que si adoptamos la hipótesis de la estructura helicoidal, es inmediatamente posible de un diagrama de rayos X de la estructura B hacer ciertas deducciones sobre la naturaleza y las dimensiones de la hélice. Luego se mete en las matemáticas para tratarlo de hacer y vuelve a sacar datos que ya sabemos que eran ciertos. El periodo de la fibra es 34 angstroms. Hay una repetición a 3.4 angstroms que ya sabemos que es la vuelta. Sabe que el apareo es correcto. También nos dice que se sugeriría fuertemente que existen exactamente 10 residuos por vuelta de la hélice, a partir de los cálculos de su cálculo de difracción de fibras. Por lo tanto, nuestras conclusiones difieren de aquellas de Pauling y Nicori, quienes propusieron que los ácidos nucleicos forman una estructura helicoidal en que el fosfato se encuentra en el core. Y acá adelante, por lo tanto, mientras no intentemos ofrecer una interpretación más completa del diagrama de fibras de la estructura B, nosotros podemos decir las siguientes conclusiones. La estructura es probablemente helicoidal. Los fosfatos se encuentran en la parte exterior de la hélice y esta tiene un diámetro aproximado de 20 angstroms. Te dice muchas otras cosas más, pero la parte final de este párrafo es, por lo tanto, nuestras conclusiones nuestras ideas en general no son inconsistentes con el modelo propuesto por Watson y Crick y que precede esta comunicación, mostrando que ellos sabían exactamente lo que habían dicho los artículos previos. Termina agradeciendo a Randall, a Crick, a Wilkins, a Turner y a Newell, bueno, que fueron los que les pagaron una lana, por haber trabajado. Vean, por favor, otro detalle, el número de citas, pero en particular la primera cita, Franklin and Gosling in the press. O sea, se les olvidó poner in the press de quién, en la prensa de un artículo, en la prensa de qué, era la tesis doctoral de Gosling. Pero vean que hay un detalle editorial en el artículo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que acabamos de revisar? Primero,
En ciencia te tienes que ir a las fuentes, no tienes que confiar en la gente que te dice lo que dice un artículo, tienes que ir y leerlo. Lo que podemos concluir es que había una plena comunicación entre los tres grupos y con otros más. Pero sí hubo inequidades en el proceso producto de, de nuestras sociedades, que hemos luchado mucho por transitar hacia una equidad mayor, pero que aún seguimos teniendo problemas. Desafortunadamente, muchas de los detalles que les platiqué a lo largo de esta plática siguen siendo comunes en ciencia y tecnología. Seguimos teniendo una cantidad muy alta de mujeres estudiando carreras científicas, en algunas cercanas al 80%, pero cuando volteas a ver cuántos investigadores tienen el nivel 3 del SNI, la proporción se cambia y ahora resulta que el 80% somos varones. Es cierto que se han hecho esfuerzos por tratar de equiparar el hecho de que la maternidad, sobre todo con una cuestión de crianza en el que la mujer debe de absorber todo, que yo creo que es absolutamente falsa, les dan inequidad en el desarrollo de sus carreras profesionales. Pero también quiero que viéndolo de una manera con hechos, sepamos que este tipo de infogramas que terminan diciendo de que Rosalind Franklin fue absolutamente la vilipendiada en el proceso de descubrimiento del DNA, cae por tierra cuando analizamos los datos en el que ellos claramente decían que tenían colaboraciones. No hay los prejuicios que nuestras sociedades tenían sobre la equidad de género. Pero también espero convencerlos de que titulares como que lo tomé de la red, que dice que Rosalind Franklin, el verdadero cerebro detrás del descubrimiento de la estructura del DNA, en realidad es una exageración, ya que pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, con todos los problemas de equidad, que el descubrimiento del DNA, fuera de los problemas que les describí aquí, ha sido uno de los ejemplos de trabajo colectivo más impresionantes que hemos tenido y en las que no nada más Watson y Crick son los cerebros, son los hombros. Alguna vez alguien escribió sobre ellos que la biología molecular actual estaba sobre hombros de gigantes, describiendo a Watson y Crick como gigantes. Yo más bien definiría que la biología molecular, celular y bioquímica molecular están basados en un piso pavimentado por decenas o centenas de científicos que trabajaron en distintos campos para aportar un pequeño detalle para el conocimiento que tenemos actualmente. Y perdón por el tiempo que me eché, creo que me eché un poquito más de ello. Gracias, gracias por su tiempo y estoy abierto a preguntas si hubiera estas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy, pero muy interesante su charla y sobre todo los puntos que dio que nos permiten tener otra perspectiva, ¿no? Como lo que mencionó al final, de que uno siempre tiene esa idea que Rosalind Franklin fue una víctima, pero fue un conjunto de trabajo de muchos investigadores, y sigue siendo en ese tema del ADN. Entonces, vamos a ver si alguien de aquí del público en Zoom tiene alguna pregunta, algún comentario. Si tienen preguntas, las pueden mandar al chat o abrir su micrófono para hacerlas, por favor. De momento en la transmisión en vivo, no tenemos preguntas. Aquí en Zoom, si alguien gusta hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, creo que no, doctor, no tenemos en este momento preguntas. Eh, ahorita que acaba de mencionar, ¿no? La figura, la famosa figura, foto número 51. 51 de Rosalind Franklin. Particularmente yo sí, nunca había metido a fondo a leer este tema, pero uno tenía, bueno, yo tenía la percepción, ¿no? De lo que se va transmitiendo en la Vox Populi, que le habían robado la foto a ella, ¿no? Que la habían tomado sin su permiso, Exactamente. y mucha gente tenemos esa idea, ¿no? Que Wilkins los ayudó a Watson y Crick en tomar la foto y se las dio nada más a espaldas, pero ahora vemos que fue una colaboración y pues de todos ellos y otras personas que también estuvo implicado su trabajo, como el alumno doctoral de Rosalind Franklin, la misma, lo que decía, ¿no? De que no les fueran a comer el mandado de Pauline. Yo tengo una pregunta, bueno, le doy la palabra a Starling Villa. Adelante.
Sí, yo tenía una pregunta. No sé si la haga ahora o después que usted la haga. Adelante. Ok. Bueno, mi nombre es Stalin Villar, yo soy de República Dominicana y me llamó mucho el tema, la verdad. Y algo que me resaltó bastante fue los dos problemas que tuvo el artículo de Rosalind. La pregunta mía es la siguiente: si de casualidad ese artículo de ella no tuviera el problema técnico que tuvo cuando, vamos a suponer, cuando lo iba a leer un lector, y creo que el tema como que no era muy, no hacía como mucha alucinación al contenido, creo. Si ese artículo no tuviera esos dos problemas, ¿hubiera tenido el mismo impacto que los anteriores? Fíjate que es una pregunta interesante. Yo sí creo que de repente los científicos, pues ¿qué somos los científicos si no niños súper entrenados para trabajar en un tema específico? O sea, si yo te dijera cómo se llamaba el artículo con el que me doctoré, a mí me parece que fue un título hiper claro, pero era cambios conformacionales de los complejos T y R de una enzima alostérica glucosamina fosfato 6, glucosamina 6 fosfato de aminasa Escherichia coli. Y yo me quedo, hay muchos niveles de transmisión. Uno es cuando un científico le habla a un colega, tiene que hablar con un lenguaje técnico. Pero otra cosa es cuando de repente te das cuenta que la trascendencia de tu trabajo puede ser utilizado por un público no necesariamente entrenado a la profundidad que tú quisieras sobre temas científicos. De ahí que los científicos no nada más nos deberíamos de preocupar en producir artículos científicos duros, sino hacer versiones palatables y digeribles para un público general. No teníamos una conciencia en 1950 sobre esa importancia. Rosalind Franklin estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. Y la otra es que sus objetivos estaban más cercanos hacia mostrarse ante la comunidad como una científica capaz, más que como un líder de opinión, cosa que sí querían ser Watson y Crick. Recuerden la edad que les dije que tenían Watson y Crick, eran jóvenes muy ambiciosos. ¿Tú te puedes imaginar o se pueden imaginar lo que ha de haber sido a los 25 años ya tener un laboratorio, ser referente mundial sobre un tema, publicar en Nature, tener correspondencia con todos los más fregones del campo? Yo lo único que puedo tratar de pensar para explicar el comportamiento humano o el desarrollo humano de Watson y Crick es que eran insoportables porque el ambiente los volvió insoportables. Entonces, a tu pregunta, Starling, yo creo que muy difícilmente hubiera cambiado, porque aparte había un prejuicio muy fuerte. Rosalind era mujer. Y Ciertamente. la verdad, ahora han empezado a cambiar las cosas. Muchas veces por el hecho de que si tú haces un comentario homofóbico, homofóbico o sexista, las comunidades te van a mandar al ostracismo. Pero seamos sinceros, todavía estos problemas de machismo en ciencia existen. Hay gente que cuando le abren el micrófono y por allá vio muchos políticos, dicen cosas muy fuertes sobre mujeres. Entonces, desafortunadamente me temo que aunque Rosalind Franklin hubiera sido muy clara y hubiera copiado el mismo método que vieron de los dos, el primer título es igual. Si yo hubiera copiado el mismo y le hubiera puesto el mismo título, dos puntos, evidencia experimental de los anteriores, Mira, hace diferente la cosa. ¡ouch! Que en realidad hubiera sido el título más correcto, o hubiera dicho mejor evidencia estructural que el anterior para validar el modelo del anterior al anterior. O sea, yo sé que estoy jugando, pero tal vez hubiera cambiado. Pero también hace una cosa, cuando uno estudia históricamente lo que pasó con Rosalind Franklin, tiene todas las características de la persona abusada. La última es que muere joven, o sea, muere Sí, joven. ese punto. Entonces, lo interesantísimo es que la hemos convertido en una santa, perdónenme la extrapolación religiosa, un mártir de las inequidades en ciencia. Sí, Y es verdad. ahí también hemos exagerado. Sí, eso, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Pero sí me llamó mucho la atención porque también lo relacioné el artículo de Franklin y en contraposición con los otros que estaban un poco más claros, con algo que hizo Galileo, que era que Galileo tiene una ventaja, que sabía, Adriano, que los experimentos que él hacía, él tenía una forma de divulgarlo, que cualquier persona que no era científico lo entendía. Y eso fue un punto importante para él. Por supuesto, aunque digamos otra cosa, cualquier persona que supiera leer en su época, que acuérdate que desafortunadamente
pues todavía tenemos sociedades donde eso no ocurre, ¿no? Pero sí, tiene razón. Ahí viene algo muy interesante. Los avances científicos también son producto del momento histórico y de las sociedades que los generan. Ciertamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Scarlett. Pues muchas gracias, doctor. Si hubiera algún otro comentario, pregunta, sigo revisando en vivo y en la transmisión en vivo, pero no tenemos preguntas, doctor. Aquí en Zoom creo que tampoco, entonces voy a compartir pantalla. Oye, ¿les puedo hacer un comercial? Sí, adelante. Hay una Sí, revista adelante. hay una Adelante. revista de divulgación del Instituto de Biotecnología, donde yo trabajo, que se llama Biotecnología en Movimiento, y mucha de esta plática se va a volver un artículo de divulgación. Entonces, cuando eso se vuelva así, te lo paso a tus redes sociales para que los que se quedaron con ganas de preguntar o no les quedó muy claro el cómo lo presenté, tengan otra forma de tener acceso a esta información. Creo que sí, doctor, con mucho gusto. Si nos los envía, igual lo difundimos para que se tenga mayor acceso. Hay un comentario de Mónica Lugo, dice, muy pertinente la aclaración precisamente para no victimizar o prejuiciar o quizás manipular al momento de hacer la historia o el recuerdo de cómo se ha llegado a tal o cual conocimiento científico, lo cual pasa también en la historia en general. Y ¿Y qué pasa con esta paranoia Paranoia. entre investigadores, la cual influye en nuestras relaciones sociales actuales también? Bueno, le acabas de pegar un tema fundamental. O sea, y se basa en algo. Sí, para los muchos que están oyendo esto, que conocen investigadores o son investigadores, sí es cierto, los investigadores somos paranoicos y celosos con esto. Sí. ¿Y por qué lo somos? Uno, nos cuesta mucho trabajo generarlos. Y nos cuesta mucho trabajo a varios niveles. A los niveles de esfuerzo mental, a los niveles de obtención de financiamiento, a los niveles de repente hacer un lado otras funciones cruciales de nuestras vidas como la crianza, las vacaciones, las amistades, sobre ellos. Entonces nos cuesta trabajo. La otra, el sistema científico en el que hemos vivido los últimos 500 años es un sistema basado en la competencia. Es un sistema en el que, dicho en mexicano, el que más saliva tiene, más pino le come. Es un sistema en el que se favorece, eh, ¿cómo lo diré? Las exacerbadas buenas opiniones de uno mismo, para no decir los egos. Entonces, sí es cierto. A veces es muy difícil, es más, hasta la sociedad, la construcción de la sociedad nos lleva ahí. Un científico siempre es un cuate muy cercano al autismo, el cual puede romper reglas sociales, pero es tan listo que se las vamos a permitir, cuando en realidad es un humano como todos los demás que debería tener las mismas restricciones y problemas y realidades sociales. Entonces, yo creo que la paranoia se basa en el sistema meritocrático que tenemos, Sí. cuando en el fondo lo que deberíamos de pensar es que el avance de la ciencia es el avance de la humanidad y el avance de la humanidad es un avance colectivo. Es tanto como si ahorita estuviéramos pensando si el Neandertal o el Homo sapiens, con nombre, no sé cómo hayan sido sus lenguas originales, fue el que encontró el fuego. Y entonces de aquí en adelante le tendríamos que dar referencias cada vez que calentemos una cosa en el laboratorio. Sé que es una exageración, pero al final, ¿qué fregados nos importa quién encontró el fuego? ¿Quién inventó? ¿Quién descubrió el fuego? ¿Quién inventó la rueda? ¿Cómo se desarrolló el lenguaje? Cuando al final todos estos son avances colectivos que nos permiten hacer tal vez la única cosa que deberíamos de considerar, no como individuos, sino como sociedad, la supervivencia como especie. Eso es en realidad lo único que tendríamos ahí. Entonces, me temo que mi respuesta es muy larga y cae en el hecho de que los científicos también somos sujetos de estudios sociológicos y wow, que debería haber tesis padrísimas sobre eso. No sé si describí tu comentario, Mónica, pero vaya que es interesante. Un día nos podemos tomar un café o una chela para discutir más del tema. Muchas gracias, doctor. No sé si Mónica quiera comentar algo más o alguien más. Ok, coincido. Muchas gracias. Le escriben, doctor. Bueno, entonces, vamos a quedar en espera de ese artículo, doctor, para Vale. difundirlo y también darle una leída porque, híjole,
Es un tema súper interesante y particularmente a mí me gustó mucho. Y ahora sí voy a pasar a compartir pantalla. Nuevamente le agradecemos, doctor, su presentación y de manera virtual le hacemos entrega de su constancia en nombre del streaming Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación en esta sección de Explorando el Mundo a través de la ciencia y en un momento se le envió por correo o por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En Ándale. PDF. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos que se tomen su tiempo en la mañana, un fin de semana, y pues para la siguiente los esperamos también con su café para seguir discutiendo y platicando de ciencia, de sociedad, de tecnología. Doctor, nuevamente nuestro agradecimiento y a todos. Pues que tengan una excelente mañana y que continuemos con nuestro día. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, pásenla muy bien. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día a todos. Hasta luego, cuídate mucho, nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego.